Bien, bien, bien. Bueno, mis amados hermanos, estamos de regreso aquí en tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. En tu estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bueno, continuamos donde nos quedamos, recuérdeme usted. Aleluya. En lo que le dijo el apóstol Pablo, Sheleach Shaul, a los tesalonicenses, en la primera de las cartas, capítulo 4, verso 11. ¿Qué le dice? Les dice que procuraran tener tranquilidad, estar en reposo y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que les habían enseñado. ¿Por qué? Porque algunos se ocupan de sus negocios, pero no sosegadamente. Haga de cuenta que si no tuviesen un Elohim que los cuidara, que los protegiera, es tremendo. Pero, ¿qué nos dice nuestro amado Mashiach Yehoshua? Leemos en Matetía, capítulo 6, verso 26, cuando Mashiach dice, miren las aves volando alrededor. Ellas ni plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Aún así su Padre Celestial les da de comer. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Puede alguno, por preocuparse o por más que se preocupe, añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué estar preocupados por el vestido? Piensen en los lirios silvestres, ahí en el campo. ¿Cómo es que crecen? Ellos ni trabajan ni hilan. Aún yo les digo que ni siquiera Shlomo, Salomón, en toda su gloria se vistió tan bellamente como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca y se echa en el horno, el Eterno la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca emuná? Tremendo mensaje. No seáis como los gentiles que andan solo preocupados de qué van a comer, qué van a beber, cómo se van a vestir y no tienen tiempo para Elohim. No hay que ser de esos. Hay que entender lo que el Eterno quiere. Al que dedica un poco de tiempo al Eterno, en este tiempo le dicen, tú como no trabajas, tú como no te ocupas, eres un fanático, un religioso. No, no es eso. Es gente que tiene un mal enfoque. Tenemos que buscar ese balance y ese equilibrio en el Eterno. Nuestro tiempo laboral, nuestro tiempo del Eterno, nuestro tiempo familiar, nuestro tiempo de descanso. Tenemos que ser balanceados, equilibrados en la manera en que vivamos. Amén. Continuemos. ¿Qué es lo que hizo Faro cuando el pueblo de Israel quería salir a adorar en el desierto? No los dejaba salir, no los dejaba. Quería que siguieran trabajando. Y así es el mundo ahora. Ellos allá en Misraim hacían ladrillos y les llevaban la paja. Pero entonces cuando ellos querían ir a adorar al Eterno al desierto, entonces el faraón rey de Egipto les dice, no, ahora ya no va a haber paja. Van a seguir haciendo ladrillos, pero sin paja. Y ustedes tienen que conseguir su propia paja. En otras palabras, les aumentó el trabajo. Y ese faraón rey de Egipto, así como ahorita está el sistema de Edom, pues estuvo el sistema de Misraim. Y pues igual, comandado por una de las cabezas del dragón de 7 cabezas. En otras palabras, Faraón, rey de Egipto, pues representa al Hasatán, queriendo mantenernos en esa carrera loca del mundo, llenos de estrés, sin tiempo, sin fuerza, para podernos dedicar a estudiar Torah.
Pero el Eterno nos santifica, nos ha separado de este mundo, nos ha rescatado del sistema de Edom, sistema que opera en este mundo. Y Él es nuestro descanso. Y nos trae a una manera de vivir donde nos estableció un día de descanso para Él. Esa señal es la que hace la diferencia. El Shabbat es la señal. La señal es el descanso. Es la emuná. Es la confianza en el Eterno. Y eso es lo que hace la diferencia entre el que está solo en este mundo y el que está en Mashiach. El que está en Mashiach también está en este mundo, porque nuestro ser biológico, nuestro cuerpo humano, nuestra carne, se alimenta y se sustenta de lo que este mundo produce. ¿Está usted de acuerdo? También trabaja, pero trabajamos sosegadamente, en shalom, en equilibrio, en paz, con emuná, con fe, con bitajón, con confianza, confiando en el Eterno, contando con Él, sabiendo que Él está al cuidado y al pendiente de nosotros. En otras palabras, como viendo al invisible. Pero bueno, vamos a continuar leyendo en Shemot de Éxodo, capítulo 31, verso 16. Mire lo que continúa diciendo. Guardarán pues el día de reposo, Yom Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y usted y yo somos parte del pueblo de Israel, injertados en el olivo natural, siendo olivo silvestre. Injertados al olivo natural. Somos parte del pueblo de Israel y vamos a guardar el Yom Shabbat por todas nuestras generaciones por pacto perpetuo. ¿Que es perpetuo? Bueno, toda nuestra vida humana aquí en la tierra. En el versículo 15 decía, cualquiera que trabaje en el Yom Shabbat, en el día de reposo, ciertamente morirá. Así que el día de reposo es señal del pacto. Cuando tú estás en Mashiach, estás confiando en Él, eres parte de Él. Ese es un pacto. Entonces, puedes confiar, puedes contar con el Shaddai, con el Todopoderoso. Y Él es fiel, puedes confiar, puedes descansar, puedes. Y si aún estás bajo el sistema del mundo en Tefilá, Eterno, Jehová Sebaot, Beshem de Yehoshua HaMashiach, sácame del sistema de Edom. Que también mi área financiera sea liberada del sistema de Edom. Tenemos que buscar en el Eterno que todas nuestras áreas sean liberadas, rescatadas y redimidas. Nuestra economía, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra emuná, todo, todo tiene que salir de ese sistema y estar en lo que es el reino de Elohim. Recuerde lo que le preguntaron los Sheluhim, los apóstoles. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, somos parte de ese reino, del reino de Israel. Un reino sacerdotal. Confiemos en él. ¿Qué nos dice el verso 17? Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Eso hizo el Eterno. Y si nosotros estamos en él, pues también en él descansamos el día que él estableció. Jehová no hizo al hombre para el Yom Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Al Eterno le importas tú y le importo yo y le importa toda la humanidad. El Eterno sabe que el hombre en una carrera loca se va a destruir y no va a cumplir su propósito para el cual fue enviado. El hombre para poder cumplir su propósito tiene que descansar, tiene que reposar de sus obras como el Eterno de las suyas y lo tiene que hacer en él. Bendito sea nuestra abacados. Así que tenemos que ir entendiendo y comprendiendo. Vamos a ver otros versículos. Vamos a buscarle en la bendita Torah algo más para ir entendiendo. Quiero invitarte al libro del profeta Isaías, Yesayah Haneví, en lo que es capítulo 28, verso 9. Mire lo que dice ahí versión de Yehoshua HaMashiach. ¿A quién se enseñará ciencia?
Mire, Dios está enseñando. ¿A quién le va a dar conocimiento? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Fíjese cómo empieza el Eterno. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña le hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El reposo es la vida en el Ruach Codes, la confianza en el Ruach Codes, contar con el Eterno y descansar en Él y con Él. Porque no debemos hacer de nuestro día de reposo un día pesado. No, debe ser un día de delicia. Santo, agradable a Jehová y también para usted y para mí, sabiendo que estamos conectados con nuestro Padre Eterno, sirviéndole a Él. Entonces, ¿qué le toca hacer al Eterno cuando no se entiende? Verso 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Por qué? Por no hacerle caso, por ignorarle o por cambiarle. Quiero invitarte a otro pasaje, ahí mismo. Yesaya Hanaví, profeta de Isaías, capítulo 30, verso 7, ¿qué dice? Ciertamente Misraim en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Su fortaleza sería estarse quietos. Así que cuando reposamos en realidad nos fortalecemos. Así que ya sabemos lo que significa Misraim. Ya sabemos que era un sistema y que ese sistema estaba comandado por la cabeza del dragón, la primera. Como lo vimos en esta serie de las estaciones o las jornadas del pueblo de Israel, comenzamos con la estación de Ramesés, nada menos que la capital de Misraim, de Egipto, hablando de la cabeza del dragón, una de las cabezas del dragón y de la bestia. La bestia es el sistema operativo y el dragón es el autor intelectual. Pero ¿qué dice de Misraim? ¿Qué dice de Faro? ¿Qué dice de este mundo? ¿Qué dice de los afanes de este siglo? Estarse quietos es confiar en el Eterno. No dejarse arrastrar por la batahola de este mundo, por el caos de este mundo, por los conflictos de este mundo. Y esto es algo muy serio. Por ejemplo, vemos en Isaías capítulo 57, verso 20. Ojele rápidamente para allá. Porque mire lo que leemos. Pero los impíos, los que caminan en impiedad, no los creyentes. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces los impíos siempre viven agitados de aquí para allá. ¿Qué es un impío? El que vive en impiedad. Y nosotros tenemos que vivir una vida piadosa, en obediencia a los mandamientos, a la Torá, en obediencia a la Torá de Jehová. También podemos leer aquí mismo en profeta Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. ¿Cómo nos lo dice? Y es muy conocido este texto. Si retrajeres del Yom Shabbat tu pie, el tuyo, dígale a quien está a un lado de usted, tu pie, el tuyo, de hacer tu voluntad en mi día K2, en mi día santo, dice el Eterno, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. A veces nos adueñamos de los días, pero el Yom Shabbat
es un día de delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, ¿cómo lo vamos a venerar? ¿Cómo vamos a adorar al Eterno? No andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, ni en nuestros propios negocios. Nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre Eterno, Jehová Sebaot, Beshem de Yehoshua Hamashiach. Entonces notemos aquí que es una cuestión de retraerse. En otras palabras, es una decisión tuya, mía. Cuando estamos hablando nuestras propias palabras, poniendo el pie donde nosotros queremos, eso es estar como las olas del mar, como los impíos, agitados y bueno, haciendo toda clase de tracciones. Pero ¿qué dice? No hablando tus propias palabras, si retrajeres tu pie. ¿Qué va a pasar? Verso 14. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Qué dice él? Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero mire, muchas veces no hay tiempo de deleitarse en el Eterno, porque el hombre está ocupado haciendo ladrillos para Faro, está afanado en hacer ladrillos. Pero ¿qué dice el Eterno? Yo te haré subir. Yo te haré subir, dice el Eterno. Qué distinto. El Hasatán que dijo, yo subiré. Le salió un corazón de Elohim y él quería subir a las alturas. Pero aquí dice el Eterno, yo te haré subir. Una cosa, una cosa es lo que el Eterno te da y otra lo que tú con tus fuerzas, con tu trabajo, con tus maniobras consigues. Yo le he dicho mucho a diferentes personas que luego me consultan, mayormente cuando hablan de matrimonio. Le digo, hay una bendición fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu cansancio. Una justa retribución y es bendición. Pero cuando tu vida está en orden, la bendición sobrenatural viene. Cuando tú estás obedeciendo los mandatos, estatutos, decretos, ordenanzas del Eterno, Jehová Sebaot, la bendición que viene por cumplir su mandamiento, lo agregado, lo añadido viene de parte del Eterno. Entonces, sí hay una bendición natural por tu trabajo y tu esfuerzo. Pero a eso, si tú le agregas obediencia a los mandamientos del Eterno, viene una bendición sobrenatural. Lo natural es el esfuerzo de tu trabajo y lo sobrenatural es ese don divino, ese regalo del Eterno. Uno puede decir, Adón, si no trabajo el día de reposo, ¿qué voy a comer? ¿Y qué dice el Eterno? Yo te daré de comer. Yo te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre. La heredad de Jacob, tu padre. ¿Acaso no sabéis lo que quiere decir heredad? Una heredad es algo que el Eterno nos da, algo que Él nos hereda. No es algo que nosotros conseguimos por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo. No, 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 no. Es algo que el Eterno nos da. Por eso dice, yo te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero ¿qué se necesita? Creer en lo que estamos leyendo. Creer en la bendita palabra del Eterno. Porque si yo lo creo, el Eterno honra esa fe, que no es mía porque es un don de Él, y hace que suceda. Así que es el Eterno quien ha hecho y quien hace esa promesa para nosotros. Y tenemos que entenderlo y tenemos que recibirlo, tenemos que abrazarlo. Así que tenemos que madurar y tenemos que entender y tenemos que obedecer, porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Recuerde lo que dijo el profeta Samuel a Saúl.
¿Se complace Jehová Sebaot en los sacrificios? No se complace más en la obediencia que en 1000 sacrificios. No vale más la obediencia que los sacrificios. Así que si quiere ofrendarle algo al Eterno, ofrézcale obediencia. Vamos a ver otro pasaje interesante, pero ahora en Eclesiastés capítulo 4, del verso 6 al 8. Y mire lo que dice la bendita palabra del Eterno por medio de el hombre más sabio sobre la tierra como hombre, específico, como hombre, porque la sabiduría andando nuestro amado Mashiach Yehoshua. ¿Qué nos dice ahí? Este hombre trabajó mucho, tuvo mucha experiencia. Verso 6. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Vanidad debajo del sol. ¿Qué fue lo que vio? ¿Cuál fue la vanidad que vio? Santo es el Eterno. La siguiente. Miren cuál es la vanidad. Está un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Las personas, si nos podemos dar cuenta, no disfrutan de lo que consiguen. No disfrutan de lo que compran para comer. Si se compran una pasta, no la disfrutan porque ya están pensando en alguna carne. Y si tienen alguna carne, no la disfrutan porque están pensando en algún otro platillo. Y no lo disfrutan porque están pensando en otro y nunca, nunca, nunca tienen la saciedad. Así que no alcanzan la plenitud. Y no pueden disfrutar el alimento porque siempre andan con la prisa, con el estrés. Ni siquiera les da tiempo de agradecer al Eterno porque tienen vida y sustento y alimento. Pero ¿qué dice el Adón? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que, amados Ajim Hayot, el Eterno nos habla de reposo, nos habla de descanso, nos habla de guardar el Yom Shabbat, literal y espiritual, en toda confianza en Él. Quiero invitarle a otro verso. Vamos a profeta Jeremías, capítulo 42, verso 10. Y quiero que veamos algo. Notemos aquí en qué momento está hablando Yermiyah Haneví, el profeta Jeremías. ¿Sabe cuándo estaba hablando? Cuando el mismo pueblo del Eterno estaba pensando en volverse a Misraim, a Egipto. En este tiempo sería volverse a Edom, volverse al mundo. ¿Y qué dice el Eterno en este momento a través de los labios de Jeremías el profeta? Miren lo que dice. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Si os quedáis quietos. Si pudieseis ¿reposar en quién? En Él, en el Eterno. Confiar. Así que el Eterno sufría porque su pueblo sufría. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una porción del mismo Eterno vive con nosotros cada una de nuestras jornadas, cada una de nuestras estaciones. Si nosotros nos gozamos, Él se goza. Si nosotros sufrimos, Él sufre con nosotros. Si nosotros nos dolemos, Él se está doliendo con nosotros. Así que, ¿no estaba sufriendo también Israel aquí en el desierto, en Risá? Claro que estaba sufriendo. ¿Y qué es lo que el Eterno les estaba enseñando? El Shabbat, el reposo, el cesar, el descanso. Pero bueno, veamos ahora un último pasaje
de los profetas. Quiero invitarle a profeta Habacuc, capítulo 3, verso 16. Es un ejemplo, Habacuc, ¿eh? ¿Sabe en qué tiempo estaba viviendo y escribiendo Habacuc? Nada menos que cuando rey Nabucodonosor estaba a punto de tomar Jerusalén, en esa época, una época terrible. Y mire lo que dice Habacuc. Oí, o sea que empezó a escuchar noticias. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, ay, santo es el Eterno. Este es el verdadero Habacuc. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. La nación iba a ser invadida por otra poderosa del norte. La situación era difícil, pero Habacuc, aunque oía las malas noticias y se asustaba, dijo, lo que voy a hacer es quedarme quieto, estar en reposo, voy a descansar en Dios, voy a confiar en Él. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender que tenemos que descansar en el Yom Shabbat y en Él, para que no sea un descanso como por obra, como a fuerza, como forzado, como cansado, porque eso no le agrada al Eterno. Pero si descansamos en Él y en Él, en el día de reposo y en el Eterno, que es el Señor del día de reposo, va a ser de gran bendición. Bendito sea nuestra abacados. Y bueno, mis amados, por ahora le vamos a dejar aquí. La próxima semana continuamos con esta estación de Rizá, aprendiendo lo que el Eterno nos quiere hablar. Y recuerde, estamos aprendiendo sobre el Yom Shabbat, el día de reposo creacional, el día de reposo, el día séptimo, y también el reposo del alma en el Eterno. Así que es un reposo físico y es un reposo espiritual, es un reposo del alma y tenemos que disfrutarlo con todo y con todos aquí en la Keilah de Joshua. Por eso te invitamos a que el Yom Shabbat, el día de reposo, te conectes y disfrutes de todo el día con nosotros. Si por cuestiones laborales todavía estás bajo el sistema de DOM, en lo que es la cuestión laboral, pedirle al Eterno ser libre de ese sistema de DOM en lo laboral y pedirle la libertad financiera, la independencia, el poder tener tu propio negocio, tu propia empresa, tus propias finanzas, tu propio financiamiento, tu propio tiempo, para que puedas descansar en el séptimo día, no importando el día de la semana, calendario griego que caiga. Entonces es cuestión de orar, es cuestión de interceder, clamar, rogar y suplicar. Como dijo Jeremías Haneví, capítulo 33, verso 3, clama a mí, dice el Eterno, y yo te responderé. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones, los anhelos de tu corazón. Créale y hágalo. Y va a ser de mucha, de mucha, de mucha bendición. Bueno, mis amados, pues hasta aquí el tema. Quien te ha hablado es tu hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Congregación Bethesda, Casa de Misericordia. Y bueno, mis amados, un abrazo a la distancia. Que la gracia de Mashiach y Josué sea con todos vosotros y que la shalom del Eterno sea derramada en manera abundante sobre vosotros. Con el favor de Él, nos vemos el próximo viernes. Recuerda, 6:30 AM, horario pacífico, por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Hasta pronto. Bendiciones.